Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. y estudiaremos. La lección de la escuela sabática. Un cordial saludo como siempre, ¿verdad? Desde Puerto Rico y desde Suiza también en este programa Tu lección de escuela sabática. Y quiero recordarle, ¿verdad? Eh, Pueden buscarnos para que ayuden nuestros ministerios. A mi amigo John, pueden buscarlo, Noticiero Morales en Facebook y YouTube. Y a mí, delvalle.e en Facebook y YouTube. Dele like, suscríbase a nuestros canales para que pueda bendecir a otras personas. Como siempre, nos gusta comenzar con una oración, así que le pido a nuestro hermano John Morales que tenga esa oración de inicio. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a orar. Amantísimo Padre, que tú estás en los cielos, Señor. Alabamos y glorificamos, Señor, tu santo y bendito nombre. Gracias por todas las virtudes y todo el privilegio y todas las bendiciones que tú nos das. Protégenos, cuídanos y ayúdanos a estar firmes, porque has hecho el llamado, pero nosotros debemos procurarlo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, John, ¿verdad? Por esa hermosa oración, ¿verdad? Y la lección número 12, John, ya esto se está acabando otra vez, John. Qué rápido, ¿verdad? La lección número 12 para el 16 de septiembre, el título es El llamado a estar firme, John. ¿Y qué nos puedes decir de ese título? Bueno, que tenemos un llamado y no cualquier persona nos hizo el llamado y nos dice a estar firmes. Un llamado para estar firmes. Bien, y esta lección nos lleva, ¿verdad? A que estamos inmersos en una guerra, John, una guerra espiritual entre dos bandos, ¿verdad? El reino de Jesús y el reino de las tinieblas. Así que nosotros, los cristianos, formamos parte, ¿verdad? De ese reino y de esa defensa. Al entrar en la batalla no podemos depender de nuestras propias fuerzas, armas o habilidades. Nuestra fuente de poder está en Jesucristo. Luchamos vestidos con la armadura de Dios en una guerra que Jesús ya ha ganado, John. ¿Nos puedes decir los puntos más importantes que tendremos en esta lección? Claro que sí, tenemos 3 puntos importantes y cada uno de estos 3 puntos importantes tiene 2 temas a discutir. El primer punto sería la preparación para la batalla. El llamado a la batalla y fuerza para la victoria vendrían siendo los 2 temas. Efesios capítulo 6, versículo 10. El otro punto, la batalla. Los 2 temas para ese punto sería el conflicto cósmico y mantenerse firmes. Se encuentra en el mismo capítulo, pero del versículo 11 al 13. Y el último punto, el enemigo. Tiene solamente un tema a discutir, que sería principados y potestades. Y eso lo vemos en el versículo 12 del mismo capítulo 6 de Efesios. Y el versículo para memorizar que se encuentra en Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístasen de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Así que aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que debemos de fortalecernos porque el enemigo no duerme, John. Aquí en la parte del sábado, ¿verdad? Dice que con ojos irritados el siervo sale a los tropezones de su recámara y ve un espectáculo alarmante. Un ejército grande, bien pertrechado y hostil, con gente de a caballo y carro. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? El siervo de Eliseo. Dice que cuando él sale, ve todo eso, todo ese ejército tan grande rodeándolo. Y sabemos que, ¿verdad?
el rey de los asirios estaba enojado porque él hacía los planes en contra del pueblo de Dios, pero por más secreto que lo hacía John, siempre él decía que alguien lo estaba, ¿verdad? Diciendo, y buscó a ver si había un culpable, pero a lo último uno le dice, no, el único que puede hacer eso es el profeta de Israel, que escucha todo lo que nosotros en secreto planificamos. Así que él decide ir hacia el profeta Eliseo, ¿verdad? Para destruirlo y matarlo. Y por eso es que está rodeando la montaña donde se encuentra Eliseo y su siervo. Pero mire algo tan, ¿verdad? Que uno se queda. Él le dice, el siervo, ¿verdad? Le dice a Moisés todo esto a Moisés no, perdón, a Eliseo. Y él le dice, no temas, porque más están con nosotros que con ellos. Y entonces, ¿qué pasa? El siervo se queda como que impresionado por eso que le está diciendo, pero dice que Eliseo ora, John, para que Dios le abra los ojos, ¿verdad? Al siervo, y ahí él comienza a ver, y el Señor le abre sus ojos, ¿verdad? Contesta inmediatamente la oración del profeta, y entonces vemos que cuando él vuelve a mirar, lo que él ve, ¿verdad? Muchos soldados en cajos de fuego, ¿verdad? Alrededor, y ahí se dio cuenta que eran más que los que habían en contra de él a su alrededor. Así que nos damos cuenta, ¿verdad? Que Pablo ora para que los creyentes puedan ver plenamente la realidad del gran conflicto y recibir la esperanza que ella les revela. Y yo, como nosotros como cristianos, en la relación que tenemos con Dios, tenemos que aprender a ver a través de los ojos de Dios, John. ¿Por qué? Porque Dios no mira como nosotros miramos. Y ahí fue un ejemplo. El profeta ya sabía mirar como mira a Dios y comenzó a decirle, ¿verdad? Que abriera los ojos y ahí él comenzó a mirar lo que realmente era. Al igual que cuando iban a ungir a David también, eh, Dios le dijo, porque el profeta decía, ese es. Y Dios le dijo, no, ese no es. Y Dios no mira su parecer, Dios lo que mira es el corazón. Así que hay que aprender a mirar con los ojos de Dios. John, ¿algún comentario en esa parte del sábado? Es una historia increíble, ¿verdad? De Eliseo. Esta historia es impactante, querido hermano, porque nosotros podemos ver cuando todo ese ejército humano tenían rodeado a Eliseo y al siervo de Eliseo para tomarlos. Pero mira, ellos no habían visto ni se habían percatado que más era fuerte el ejército celestial que el ejército humano que estaba ahí. Entonces, eso nos pasa a nosotros, queridos hermanos. A veces nosotros perdemos esa fe y creemos que todo se nos derrumba, que nos tienen rodeados, que nos van a hacer maldad, pero no vemos lo visible de lo invisible. Ellos tampoco lo vieron, pero Dios permitió que lo vieran para que pudieran creer de que verdaderamente había un Dios justo que protege. Y eso nosotros debemos tomar esa historia como ejemplo y agajarnos de esa historia para nosotros no perder la fe de que cuando también estemos pasando por una situación similar, no perdamos la fe porque más está de parte de Dios con nosotros que el mundo contra nosotros. Bien, vamos a la parte del domingo. Terminología de batalla. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo Pablo nos está indicando sobre una batalla, ¿verdad? El llamado a luchar, John, importante, ¿verdad? Cuando un ejército de la antigüedad se preparaba para ir al campo de batalla, el general se colocaba al frente y arengaba a sus hombres para envalentonarlo ante la inminente batalla. O sea, él mismo se paraba de frente y hacía ese grito, ¿verdad?, de batalla. Pero cuando el pueblo de Dios se enfrentaba a un ejército, la arenga incluía un aspecto distinto. La valentía de los soldados no se basaba en su propia fuerza, John,
sino en el hecho de que Dios peleaba por ellos. Y vemos, ¿verdad?, muchas batallas que ellos no tuvieron que hacer nada, simplemente Dios dio la victoria, ¿verdad?, sin ellos haber movido ni un dedo. Conscientes de la batalla espiritual en la que estamos inmersos, Pablo nos arenga a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Eso se encuentra en Efesios 6:10. Solo podremos vencer, ¿verdad?, a los enemigos que son muchos, más poderosos que nosotros, pero si dependemos de Cristo, John, y nos colocamos la armadura de Dios, ¿verdad? Así que es importante que nos demos cuenta de que solamente con Dios es que podemos ser victoriosos. ¿Algún comentario en la parte del domingo, John? Bueno, lo que yo puedo decirles que Pablo habló, ¿verdad?, acerca de la batalla. Y esa batalla es una batalla cósmica que se está llevando entre el bien y el mal. ¿De qué parte estás tú? O estás de un lado o estás del otro, pero no hay un tercer grupo, querido hermano. Hay solamente dos grupos, el grupo del bien y el grupo del mal. Tú tienes que escoger cuál va a ser tu campo de batalla, contra quién tú vas a luchar. ¿Vas a luchar contra el bien o vas a luchar contra el mal? Pues mira, yo en mi caso, yo lucharía contra el mal y estaría entre los ejércitos del bien, porque el que lo comanda es nuestro capitán Cristo Jesús. Amén. Vamos a la parte del lunes y se titula Hallar fortaleza en Cristo. Pablo termina su carta con un poderoso llamado a luchar que reúne temas e ideas importantes para la carta en general. Comienza anunciando el tema general de la conclusión, presentando al estilo del grito de guerra de un comandante. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí vemos, ¿verdad?, ese grito, John, de guerra de Pablo. El conflicto que nos envuelve no es una guerra contra nosotros, simplemente soldados militantes en uno u otro bando, sino una guerra entre Dios y Satanás. Mientras que Satanás se ocupa de atacar la iglesia, cada miembro de ella es apoyado y fortalecido por las tres personas de la deidad, ¿verdad?, que son las que nos ayudan, que Jesús, que nos proporciona el poder de su fuerza, el Padre, que nos proporciona su armadura, y el Espíritu Santo, que nos proporciona el arma para atacar y el plan de batalla. Así que importante, si tenemos en cuenta que Jesús ya ha vencido, ¿quién crees que saldrá victorioso, verdad? ¿Quién saldrá vencedor en nuestra batalla contra el príncipe del mal? Así que ya se sabe cuál es el fin de esta batalla. Solamente tienes que unirte al equipo ganador, que es el de Jesús. John, ¿algún comentario en esta parte? No tengo comentarios. Vamos a la parte del martes, el conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. John, a ver si nos puedes, ¿verdad?, comentar esta parte del martes. Claro que sí, Edwin, muchísimas gracias. Estamos hablando de un conflicto cósmico, un conflicto, querido hermano, que no se creó en este mundo, sino que este conflicto viene ¿desde dónde? Este conflicto viene desde el mismo cielo, donde mora nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios. Un conflicto que fue originado en el cielo y ahora aquí en la tierra sigue este conflicto cósmico. Y el diablo está ganando muchísima alma para sí, porque son muchos los que mueren por haber rechazado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo, ¿verdad?, podemos ver que él usa un lenguaje claramente militar. Pablo nos insta ¿a qué? A de que nos vestimos con armas de luz, no que nos vistamos con espada y lanza, ni jabalina, sino con armas de luz. Y eso lo vemos en Romanos 13:12.
con una coraza de qué, de fe y de amor, y con la esperanza de una salvación como yelmo. Eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero él no está hablando de un confrontamiento físico. En el cielo sí lo hubo, un confrontamiento físico. Pero aquí en la tierra, el conflicto que tenemos ahora, hoy en día, es un conflicto totalmente espiritual. Por eso que no habla de un confrontamiento físico. Lo vemos en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 4. ¿Cómo es que nosotros participamos de este conflicto cósmico en las regiones celestes? Muy buena pregunta, ¿verdad? Efesios 6, 12 lo aclara. Mira, dice, por amor, Dios nos da vida y nos enrola en su ejército. Nos usa como embajadores ante los poderes enemigos. Voy a citar también donde se encuentra Efesios capítulo 3, versículo 10. Nos fortalece con poder. Efesios capítulo 3, versículo 16. Nos proporciona dones para perfeccionarnos, no para alabarnos. Efesios capítulo 4, versículo 7 al 12. Nos viste con justicia y santidad. Efesios capítulo 4, 24. Y nos da también su armadura para poder resistir en esa batalla. Efesios capítulo 6, versículo 13. Querido hermano, apúntese todos estos versículos que les estoy hablando para que comparen lo que nosotros estamos hablando. Así que importante, ¿verdad? Cómo participamos nosotros en ese conflicto, cómo debemos nosotros, esa parte, ¿verdad? Que el Señor nos permite en esa lucha espiritual. Por eso es importante eso que acaba de decir John. Si usted necesita, ¿verdad? Copiar esos textos, le da un poquito para atrás al video y lo puede copiar para que los busque. Bien, vamos a la parte del miércoles. De pie en el antiguo campo de batalla, ¿verdad? Y observa cada vez que Pablo utiliza alguna forma de frase, estar o quedar firme, porque es tan importante, ¿verdad? Para él. ¿Qué se refiere cuando estás en la batalla? Especialmente está la física, ¿verdad? Pero en la espiritual también. Cómo él lo utiliza de una metáfora en la Biblia. Importante darnos cuenta, ¿verdad? Que hay estrategias, John, en la guerra, ¿verdad? Y cuando nos habla de estar firme, una es marchar al encuentro del enemigo. O sea, no vacilar, vamos hacia el frente, buscar el enemigo. Porque si tú vas hacia atrás, sabes que puede hacer el enemigo. Por la parte de atrás te puede matar. Mantenerte firme y defender la posición en una lucha cuerpo a cuerpo. Eso se trata, ¿verdad? En una parte física. Tú tienes que mantenerte firme en tu posición y tu compañero también al lado para que vayan cerrando. La 3, avanzar haciendo retroceder al enemigo. Así que al punto decisivo que marcha la victoria era el segundo. Si conseguían mantenerte firme en tu posición, podían hacer retroceder a su enemigo. Por ello, Pablo nos invita a estar firmes contra las acechanzas del diablo, para resistir en el día malo, ¿verdad? Y habiendo hecho retroceder al enemigo, seguir manteniéndonos firmes. La unidad también juega un papel importante a la hora de obtener la victoria. Somos llamados a mostrar un frente unido ante el poder del enemigo. Así que es importante darnos cuenta de que nosotros como cristianos y como iglesia, John, somos un ejército que somos parte del ejército de Dios. ¿Y qué pasa? Si hay unidad, si verdaderamente queremos pelear esa batalla, debemos de agarrar, ¿verdad? Esas armas que son la fe, la oración, ¿verdad?
todas esas armas que están que Dios nos da como herramienta, el ayuno importante, y estar firme en nuestros principios, porque pueden pasar muchas cosas, pero si tú estás agarrado de Cristo Jesús, ninguna cosa los podrá mover. Así que importante, somos guerreros, ¿verdad? Del ejército de Dios. Así que importante, como John dijo, ¿dónde tú quieres estar? Yo quiero estar en las filas del cuerpo del Señor. John, ¿algún comentario en esa parte del miércoles? No tengo comentarios. Vamos a la parte de jueves, John, para que la discutas. Lucha contra los poderes del mal. Y está bien interesante esta parte. Claro que sí, mira, dice, hay una pregunta que dice, ¿cuál crees que es el propósito de Pablo al enumerar una serie de títulos para los poderes espirituales malignos descritos en Efesios capítulo 1, 21, 3, 10 y 16, 10 al 20? Pablo describe nuestra lucha, o sea, usando una palabra griega para la competencia entre luchadores, palé, dado que la lucha se consideraba una excelente preparación para la batalla. Esta es una descripción adecuada del combate arma a arma y cuerpo a cuerpo, que tiene lugar cuando los ejércitos chocan. Pablo también enfatiza la realidad de la estrecha lucha de los creyentes contra los poderes del mal. Estos son los títulos que les da. Nosotros podemos decir, ¿verdad? Que dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, potestades malignas que son de la maldad. O sea, nosotros no estamos luchando, querido hermano, con una persona como tú y yo, de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Imagínense ustedes, son ángeles caídos que una vez amaron a Dios, sirvieron a Dios, pero que ahora son enemigos de Dios y luchan por quitarnos y arrebatarnos la vida eterna. Muchas veces nosotros caemos en ese hall de confundirnos de enemigo. Creemos que el enemigo es el jefe que nos amenaza con despedirnos, o si trabajamos el sábado, o el hermano que nos ha dicho palabras ofensivas. El verdadero enemigo está oculto, querido hermano. Está detrás de todo eso. Es imperceptible para nosotros. Las potestades que dominan este mundo de tinieblas son fuerzas espirituales malignas. Nuestro enemigo es Satanás y sus ángeles. No los subestimemos, porque son más fuertes que nosotros. Por eso Dios nos insta a que nos vistamos de su armadura, a luchar con sus fuerzas y a obtener la victoria que Él nos puede dar. Con este pertrecho no podemos fallar. La victoria está asegurada, querido hermano. Si tú luchas con el favor de Cristo, tienes la victoria. Pero si tú piensas que vas a ganar la victoria con tu propia fuerza, querido hermano, olvídate que no vas a poder. Mira, Edwin, hay tantas veces, a veces viene un hermano, una hermana de la misma iglesia que te puede hacer problema por algo tan sensible, por algo que no tiene ni siquiera importancia, y te forman un problemón por el asunto. No es el hermano el que está trabajando ahí, es el diablo que está detrás, la potestad de las tinieblas,
Pero si uno no está con Dios en ese momento y uno no está en oración, uno permite que se forme el problema. ¿Por qué? Porque le da lugar al enemigo, pero uno no puede darle lugar al enemigo. Uno tiene que estar todo el tiempo vestido de la armadura de Cristo. Bien, hermano, yo quiero decirte algo. Esto es una guerra y es real. Que no lo veamos como dice John, pero es real. La maldad existe. Inclusive, ustedes se creen que el enemigo no tiene un ejército desde que tiene organizado de rango, ángeles caídos más poderosos que otros, porque lo dice la palabra, potestades, fuerzas, ¿verdad? Malignas, que están en contra de nosotros. Lo que pasa es que no los podemos ver, pero ellos están ahí. Inclusive le voy a decir algo, tenemos nuestro ángel guardián alrededor de nosotros, pero también tenemos un ángel del enemigo cerca también, esperando rápido para hacerte pedazo. Por eso es importante, ¿verdad? Nosotros agajarnos de Cristo Jesús y permitir, como pasó al principio de la lección, que el siervo de Eliseo no veía, lo que veía era esos ejércitos malignos que venía hacia él, que tú puedas abrir y ver con los ojos de Dios y puedas ver que Dios siempre está contigo. Ahora, Dios también es un caballero y Dios respeta. Si tú no quieres tampoco la protección de Él, pues Dios llega un momento dado que hasta ahí, porque Dios no quiere, tú tienes el libre albedrío, tú y yo, y Dios no quiere violentar eso. Pero importante, agájate de Jesús, que ese es el guerrero por excelencia. Somos parte de un ejército y es importante mantenernos firmes como soldados. John, ¿nos puedes leer esa porción del espíritu de profecía que está ahí? Claro que sí. Dice, todos los que quieran ser soldados de la cruz de Cristo deben cubrirse con la armadura y prepararse para el conflicto. Amén. No debieran intimidarse por las amenazas o aterrorizarse por los peligros. Deben ser cautelosos en el peligro y, sin embargo, firmes y valientes al enfrentar al adversario y presentar batalla por Dios. Su recompensa final será compartir con Cristo el trono de gloria inmortal. Hermano, importante, amigo que nos escucha. Hay algo que se está peleando en este mundo. Es por tu alma y por la mía. Es importante que como guerreros nos levantemos y nos pongamos esa armadura, ¿verdad? Como soldados y prepararnos, porque el conflicto ya hace tiempo empezó, como yo digo, desde el cielo. Lo que pasa es que muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso. Pero ahora que tú lo sabes, utiliza las armas que Dios te ha dado. John, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, queridos hermanos, es un placer haber estado con ustedes discutiendo estos temas tan importantes y no se pierdan la próxima lección. Y también les pido de favor que escriban sus comentarios o preguntas que puedan tener en cada video. Recordando nuestras redes sociales, usted nos puede buscar en Facebook y YouTube. Para mi compañero Morales, usted pone Noticiero Morales. Y para mi canal y en Facebook también usted pone delvalle.e. Así que usted comparta estos videos para que pueda bendecir a otros, ¿verdad? Así que este ha sido otro programa desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.